Bueno, perdón por el ligero retraso. Es un placer introducir hoy a Mircea Petrache, ¿cierto? Sí. De nuestro propio departamento de matemáticas aquí en la Universidad Católica de Chile. Mircea es de origen rumano, pero tiene ciudadanía italiana. Realizó sus estudios de pregrado en la Escuela Normal Superior en Pisa y obtuvo su doctorado en ETH en Zúrich. Y el postdoc en la Fundación de Ciencias Matemáticas de París, la Fundación de Ciencias Matemáticas de París, en el laboratorio Jacques-Louis Lyon, y además también en los institutos Max Planck de Lipsia y de Bonn. Ha trabajado en cristalización, cálculo de variaciones, geometría métrica, transporte óptimo, análisis geométrico y aplicaciones de ecuaciones diferenciales parciales, probabilidades, física matemática y ciencia de la computación. Entonces son unos gustos muy diversos y hoy nos va a hablar sobre lo que se llama Lottery Ticket Hypothesis, buscando estructuras esenciales de redes neuronales profundas. Entonces démosle un aplauso inicial. Gracias a los que están online. Y bueno, primero un disclaimer, porque acá voy a, eso, como decía un poco en la introducción, en el abstract, será bien informal, porque no tenemos resultados, es algo que estamos estudiando, entendiendo lo que se puede y no se puede demostrar y encontrar sobre redes neuronales y su estructura, digamos. Entonces, acá, para orientarse en la charla, son varias partes. La primera es describir de qué se trata y hay una discrepancia en esa teoría de Lottery Ticket Hypothesis. La teoría es muy poca y los experimentos son muy cool, ¿ya? Entonces, como que hay una discrepancia entre teoría y experimentos notable, típico de redes neuronales, del campo, de este campo. Y entonces voy a explicitar un poco de qué se trata experimentos y teoría. Después hay una slide de varias maneras de encontrar la papeleta ganadora, cómo se puede hacer, que es la parte 3. Y después, como en el final, lo que parece que nos damos cuenta es que, dado que la teoría, no hay una manera de resolver el problema del lottery ticket de manera universal, no hay un teorema universal que te dice que siempre vas a lograr las cosas independiente de todos los datos de tu problema. Entonces hay algo de los datos del problema que sirve poner en la teoría para poder encontrar algún resultado, y entonces hay algo de la estructura de los datos que debe entrar en entender cómo funcionan y qué es lo esencial de la red neuronal. ¿Ya? Y una idea de lo que podría ser es el Topological Data Analysis, que no es la única idea, pero es una como... Y después voy a exponer lo que tiene de bueno, que es relativo, como siempre, ¿no? Pero hay una motivación para esto, y al final le digo, con todo el trabajo con Hans Lobel y Felipe Gutiérrez, que estamos estudiando, y las próximas direcciones o los próximos desafíos que estamos encontrando en eso, se lo presento al final. Y la idea de todo eso es que quizás ustedes me van a dar preguntas, y yo no sé las respuestas, pero es como una idea de hacia dónde ir, y que para quien quiera sumarse y colaborar, estamos abiertos. Es algo como de introducirnos y conocernos quién podría ser interesado en eso, ¿ya? También de ustedes. Ok, entonces, un poco sobre las redes neuronales. Todos sabemos un poco de eso, pero para la primera parte, una red neuronal será la versión más sencilla de lo que puede ser una red neuronal, ¿ya? Entonces, el resultado de cada red neuronal es una función de ese tipo, que es la composición de muchas funciones, L funciones,
y cada una, la primera toma un vector de RD, aplica W1, que es una matriz, multiplicación matriz por vector, y después para cada componente le hace algo, le hace, en ese caso, una no linealidad usualmente, pero en ese caso será la ReLU, o sea, tomar la parte positiva de cada componente. ¿Ya? Entonces no es una operación lineal y eso hace impredecible en realidad cómo se comportará esta composición en general. No hay teoría de describir este tipo de composición y hay teoría que dice que puede aproximar, cualquier función se puede aproximar con composiciones de ese tipo con solo L igual a 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hago L veces esta operación y en la última no aplico el sigma, simplemente sumo todo el resultante, o sea, hago un producto fila de dos vectores, producto punto de dos vectores, y me da un número, ¿ya? Entonces tengo una función sobre mis datos, y la idea es que este f debo buscar que aproxime una función objetivo, que es una función usualmente que clasifica los datos de una forma, o sea, que dice, si X son los píxeles de una imagen, me dice, estos píxeles te dan un gato, entonces f igual a 1, si no es un gato, es 0, ¿ya? Entonces eso sería, la función objetivo será esta, que da 1 o 0, y acá trato de aproximar el f, ¿y cómo? Entrenando la red. Y hay métodos de entrenar la red, que es más o menos, si lo estás haciendo bien, continúa así, si lo estás haciendo mal, va en la otra dirección. Pero hay varias maneras de formalizar eso, y lo tomamos para toda la charla, creo. Sí, para toda la charla lo tomamos como un black box. Entrenar es un black box que uno debe, o ustedes saben lo que significa, o si no saben, no importa. Porque no es tanto la estructura del entrenamiento que nos interesa. ¿Ya? Y los W, todas las entradas de todos los W que ven en la página, se llaman parámetros de la red. Y son muchos usualmente, ¿ya? Esas son matrices de muchas dimensiones. Y uno quiere bajar la dimensión de los W para poder, uno, entrenar más rápido, porque cualquier manera de entrenar es peor es más lenta si hay más parámetros. Entonces, ¿cómo bajar la dimensión sin perder la eficacia? ¿Cuánta eficaz es esta aproximación? Entonces, eso es el tema. Y un punto es que, ¿por qué se llama redes neuronales? Porque hay, para quizás, si uno no está habituado, para decirles la conexión con lo que hay en la cabeza de uno, o sea, las neuronas, ¿ya? Uno tiene neuronas, cada neurona está conectada con otra neurona que le envían señales nerviosos, receptores, y si hay bastantes receptores ahí, simplificando mucho, la neurona dice, hay bastante, superó el threshold, entonces yo tomo todo el impulso eléctrico que tengo y lo propago en adelante, ¿ya? Entonces eso es lo que hace una neurona biológica, y una neurona simplificada es como, acá tengo cada entrada de mi vector en el paso número capa para cada paso, cada composición de mi función, de mis funciones, tengo una multiplicación por matriz, que significa que tomo cada entrada, cada puntito de acá es una entrada del vector al paso precedente, cada línea de acá tiene asociado un peso, que es el coeficiente de la matriz, y obtengo un vector resultante, ¿ya? Acá los vectores bajan de dimensión, no necesariamente eso es la forma de una red, pero usualmente el producto matriz por vectores de cada neurona, su impulso lo envío en las sucesivas, sumo donde hay la puntita de las flechitas, y si supera el threshold, lo propago, ¿ya? Y el threshold es dado por esa no linealidad, que es usualmente o una sigmoide, o tomar la sigmoide es más similar a lo que hacen las neuronas biológicas, que dice, tiene un threshold ahí donde pasa la sigmoide, pero uno toma la parte positiva, que es una aproximación, tomar la parte positiva de cada coordenada, ¿ya? Y entonces cuando digo neurona, significa una entrada de ese grafo, un nodo de ese grafo, y cuando ya llamo sinapse es una arista de ese grafo, ¿ya? Entonces acá tengo un cerebro como completamente conectado,
y ahí tengo un cerebro lobotomizado, ¿no? Que uno dice no funciona tan bien, pero uno esperaría que, aún cortando estas sinapsis y borrando la neurona, casi es lo mismo que antes, ¿ya? Porque por el cerebro humano funciona así, si uno le corta un pedazo, la gente aprende de nuevo y está bien, como que se vive su vida normal, aunque tenga lesiones cerebrales a veces, ¿ya? Ok, pero a nosotros no importa la versión simplificada. Lottery Ticket Hypothesis, ahora, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Lo que tomo mis matrices, esas W, las inicializo, pongo entradas aleatorias al comienzo, entreno, se mejoran las entradas. Después de haber entrenado, miro y hay unas, según algún criterio que yo me invento con mi sentido común, según algún criterio, borro la parte no importante y me sale, como acá, me sale que hay unas matrices que acá tienen sus pesos entrenados y son menos, ¿ya? Y ahora los pesos que tenía acá los puedo terminar al paso 3 o iterar, ¿ya? Eso de iterar por ahora no tiene, es algo que podría hacer para mejorar. Hay pasos sucesivos que puedo hacer para mejorar, pero podría parar al paso 3 y decir, ahora de mis aristas de acá, le pongo los pesos que tenía antes de empezar a entrenar, los pesos iniciales, y con esta red inicializada al azar más chica y deducida a posteriori del entrenamiento de la larga, empiezo a entrenar esta, ¿ya? Y lo que pasa es que obtenemos una red más chica que aprende con precisión parecida a la red larga, ¿ya? Entonces, que de verdad importaban solo estas aristas, ¿ya? Y esta red chica es el lottery ticket, un lottery ticket, porque puede haber muchos, ¿ya? Una papeleta ganadora que es simplemente con la misma inicialización, entrenar la red chica, da resultados no mucho peores, muy similares a la red larga. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces acá hay como experimentos exitosos, ¿ya? Esto es como el primer experimento que hicieron, casi, ¿ya? Entonces, acá tienen varios databases de imágenes, varios tipos de redes, y estos son la diferencia de error, como ven antes de la red de referencia y la red pruned, o sea, la red donde borré cosas, borré la lobotomizada, es muy similar, ¿ya? Entonces acá el 42.78, 77, ya, bajó un poco, pero no mucho. Pero acá observa que el número de parámetros baja por un factor 10 más o menos, ¿ya? Entonces puedo bajar un factor 10, ¿cuánto es mi costo en términos de parámetros? Sin cambiar la precisión de la red, ¿ya? Todo esto, primera pregunta que a uno se le ocurre, ¿no? Y depende de la inicialización, ¿ya? Si cambio la inicialización aleatoria de mi red chica, ¿de nuevo esta aprende bien? No, aprende muy mal si cambio la inicialización. Verificado experimentalmente, ¿ya? No hay un principio como un teorema que lo dice. Hay un teorema que predice que vale la lottery ticket hypothesis. No completamente. O sea, yo diría no, pero para ser educado digo no completamente. Y después, lo vamos a ver en el próximo paso. ¿Se sabe encontrar el lottery ticket? Sí, hay varios principios, ¿ya? Yo no sé cómo lo hace la gente, porque uno ve el resultado publicado, lo que funcionó, ¿ya? Y entonces, yo creo que es como, yo digo por prueba de error, o uno podría decir ocupando su sentido común, que quizás si tiene peso alto es que será mejor, ¿ya? Entonces, intento eso, sale. Quizás había otro que lo intentaron y no le funcionó y no lo publicaron, no sé. ¿Ya? Pero hay muchos métodos distintos que permiten hacer este corte de la parte superflua según distintos principios y lo vamos a ver después. Después, es plausible que haya un resultado que dice para todas las redes
tiene un lottery ticket en tu red. Cualquier red neuronal también de esta forma sencilla de acá, como de esta forma, por capas todas superconectadas, es posible que tenga un lottery ticket que vale este teorema independientemente de los datos, independientemente de la forma de la red, etc. No, es muy poco probable, ¿ya? No es que como hablo de plausibilidad, porque ni hay un teorema que dice sí, ni uno que dice no, pero es muy poco probable. Y ahora intentamos ver un poco de esta cosa vaga, en qué sentido la sabemos, hasta qué punto estamos ciertos de eso. Michel, ¿puedo interrumpir? Sí. ¿No podrías repetir la definición del lottery ticket? Ok, tú partes con una red larga, Ya. aleatorizas al comienzo, parte con pesos aleatorios, después empiezas a entrenar, después de haber entrenado, miras, sacas un poco de ramas y vuelves a poner los pesos de tu evento aleatorio inicial. O sea, digo, iba a gastar los pesos, me los anoto, entreno, tiene otros pesos, ahí decido cuáles sacar y cuáles tener de las ramas, y después tomo los anotados para las ramas sobrevividas, y ahora empiezo a entrenar la red más chica con esos pesos, y me da una función igual de buena aproximación de la función objetivo que la inicial. Pero ¿cuánto hay que sacar para que sea un lottery ticket que quieras estudiar, no? 10, que te quede un décimo, por ejemplo, ya es bueno. Pero puede ser de factor de 10 todo en el mismo escalón, ¿no? O sea, uno puede hacerlo por capa y funciona peor. Si lo haces, hay varias maneras de... Eso es una pregunta de nivel 2. ¿Cómo lo hago? Y acá, como hay heurísticas de lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. A memoria no las sé todas, pero, por ejemplo, hay un principio que la capa final es... lo que depende más no linealmente, si hago solo pruning de esta capa, me sale un poco peor que hacerlo como la primera, o viceversa. O sea que hay alguna diferencia de lo que puede, de las estrategias. Entonces, en principio, le baja un factor de 10 a cada capa, ¿no? Factor de 10 de los números de parámetros totales. Totales. En la definición de lo que Y tampoco hay resultado para ninguna de estas preguntas para una capa sola. Creo que hay experimentos, ¿no? Okay. Sí. Como experimentos de lo que uno puede hacer, sí. Y bueno, ese es un teorema que dice, hay artículos que dicen que más o menos afirman, demostramos el lottery ticket. Según yo no es así tan cierto que lo demostraron, pero acá lo que dicen eso. Fijo L, cuántos números de capas de neuronas tengo, y dos parámetros de error, epsilon delta. Después el teorema dice lo siguiente, acá es mi red larga, si tengo una red de profundidad 2L, 2 veces más profunda, y sus pesos, uno los inicializas con entradas independientes, uniformes en el intervalo -1, 1. Y tengo cada capa, tiene su largo. No es importante que memoricen ese valor, porque nunca aparecerá más. Después, entonces tengo mi red aleatoria. Después me dice, acá tengo los pesos aleatorios y acá tengo una red, mi red como la red que sería la mejor posible, en el mejor de los mundos posibles, me sale esa red que me aproxima mis datos, de profundidad L y ancho D, con entradas con las mismas restricciones, ¿ya? Y lo que me dice es que para cualquier F, de mi G aleatorio con larga probabilidad, hay una subred que aproxima la F. ¿Ah? Entonces acá es en fórmula, que puede ser un poco más claro. El último pedazo es máximo sobre todos los valores del input de f de x menos g' de x. G' es una subred de G, y tomo min-max. Este min-max sería la mejor subred de G que aproxima F. La más buena aproximante de F entre las subredes de G. S menor o igual significa que G' se obtiene borrando uno de los
de las entradas de las matrices de G. Y después acá tengo el máximo sobre F. ¿Ya? Máximo sobre F, del mínimo sobre G', del máximo, etcétera. O sea, ¿cuál es el peor error que podría hacer si es que mi F es muy malamente aproximable por G? ¿Ya? Entonces, ese max min max menor que epsilon tiene probabilidad mayor o igual que 1 menos delta cuando estoy variando aleatoriamente el G. ¿Ya? Entonces, es probable que mi G tenga un lottery ticket. ¿Ya? Eso es el teorema que, prácticamente el único teorema que existe. ¿Ya? Y los teoremas varía este valor de acá. ¿Ya? Le gusta a la gente que la red G no sea mucho más ancha que el F, ya que no necesite, para aproximar el F, no necesita una G muy larga. Claramente, ya. Sí. ¿No dice nada del tamaño de G'? En ese creo que no lo decía, ese de acá. Pero uno obtiene que efectivamente, sí. Pero digamos que si uno mira la demostración, sale que uno podría fácilmente restringir el G' que sea de las mismas dimensiones que F. Poner que G' es de la misma dimensión que F no cambia mucho en el final del resultado. Imponer eso, ¿ya? De hecho, un poco la demostración termina construyendo un G' de tamaño similar a F. Pero no mucho más chico que F, la mitad de sí. O sea, el ancho y similar a F, profundidad doble. Es raro eso, porque como la profundidad es el doble. Además, el teorema como que no dice exactamente el enunciado del lottery ticket hipótesis, ya dice solo que es una cosa que dice que una red larga puede aproximar una red chica. Y acá te dice cuál larga, polinomial en términos de la dimensión de la red por aproximar, en el ancho, pero el doble en la profundidad. Y solo da existencia, no le dice uno cómo encontrar. No, sí, ahí como el algoritmo no existe, porque esta es la demostración en práctica. O sea, no digo que es la demostración total, pero el punto clave de la demostración ocupa eso. Ese dice que si tomo n números independientes entre sí, con el intervalo menos 1, 1 distribuido uniformemente, la probabilidad de que exista un subconjunto de esos números que me aproxima un valor fijo, W fijo, habría dicho tal que si para todo W, y entonces W fijo, lo intento aproximar con la suma de un subconjunto de estos ahí, logra aproximar con probabilidad menor que epsilon, con error menor que epsilon, con probabilidad casi 1, ¿ya? 1 menos delta. Esto lo puedo lograr cuando n es mayor o igual que un valor que crece logarítmicamente, ¿ya? ¿Ok? Eso es, se llama subset sum approximation, algo así. ¿W qué es? Cualquier número entre 0 y 1, para cualquier W entre 0 y 1, esta probabilidad es menor que 1 menos delta, si n es mayor que eso. ¿Ya? Entonces dice que si la red, eso es como la explicación, si mi red era una sola neurona y no pongo el sigma, sin el sigma, entonces tomo X, lo multiplico por W, acá tengo una red con dos capas, en la primera capa pongo los A aleatorios y la segunda capa pongo unos. Entonces hay la posibilidad que puedo borrar uno de los enlaces de acá para que suma de ahí por X es igual a W por X. Entonces me dice, el paso base me dice que puedo aproximar una multiplicación por número. Y después lo hago por todas las entradas, hago un truco para que aproximar también con la no linealidad sigma y estimo cuánto cambia el error, ocupando que son todas funciones Lipschitz compuestas. Entonces, es el paso base y por eso necesito introducir una nueva capa porque ocupo ese teorema de acá. Cada vez una capa la aproximo con dos capas, con una estructura muy particular, pero eso es. ¿Ya? Entonces, lo malo
es que la complejidad de las redes es exponencial en la profundidad. Así que si estoy trabajando con una profundidad que incrementa por un factor, eso significa que la complejidad incrementa exponencialmente. ¿Ya? Cada vez que sumo en L, me hace un exponencial de la complejidad. ¿Ya? Entonces, y sigue abierta la pregunta si hay un teorema como ese, pero que sea un aproximante del mismo tipo, pero sin sumar capas, sin hacer doble de número de profundidad, de la profundidad. Y el problema grave es que si intento una capa, si tengo una capa, como acá, ¿ya? El grafo de solo las primeras dos filas de acá. Hay un subgrafo de un grafo aleatorio que representa cualquier grafo, solo si el ancho, un grafo aleatorio de dimensión n tiene con probabilidad larga un subgrafo igual a cualquier grafo con n pequeños vértices, solo si n es exponencial en el n pequeño. O sea, el ancho, si quiero hacerlo por capa, ya un procedimiento similar a este, por capa por capa, aproximar sin aumentar el número de capas, debo hacer un ancho exponencialmente más largo en n. Lo que sería un poco mal, o sea, igual sería bueno tener un teorema de partida para decir, haga un poco mejor que eso si puede, ¿no? Pero esa es una dirección donde no se sabe. Y hay una pregunta, uno podría decir ya, quizás hacerlo capa por capa la aproximación y ocupar el hecho que o estimar por desigualdad triangular o cosas así, quizás no es buena idea, es mejor ocupar la no linealidad para tener una mejor aproximación universal, pero la no linealidad nadie sabe, hay que inventarse un truco para gestionarla, ¿ya? Entonces otra pregunta abierta, subpregunta de la precedente. ¿Ya? Y después, en realidad, todo esto, uno podría decir ya, pero la Lotte-Tirket hipótesis es mucho más que eso, es mucho más que decir que una red aproxima a otra red. Y en realidad se puede demostrar también, hay resultado teórico que dice que si hay teóricamente una complejidad de una red, en realidad esta red aprende mucho menos que la cota las redes aprenden mucho menos del bound teórico, ¿ya? Y eso también es un resultado teórico, así que como resultado es decir que lo que usualmente se ocupa como bound teórico en realidad no es el mejor bound de complejidad de las redes, porque la idea es que si en mi espacio RD miro cuáles son las zonas, los activation zone, o sea, activation region, que es la zona en la cual la función asociada a la red cambia, o sea, acá vale un valor, acá vale otro valor, la función asociada a la red, esta composición, es una composición de funciones afines por trazos. Su composición es una función afín por trazos. ¿Y cuántos trazos hay? Para que haya muchos trazos, cada neurona debe cambiar muchas veces on-off, on-off, on-off. Y es difícil que cambie muchas veces on-off todas las neuronas. ¿Ya? Eso es el resultado de acá. ¿Ya? Entonces, en realidad hay más estructura escondida en estas redes. El proceso de aprendizaje está olvidado en esos teoremas, así que hay como harto por avanzar ahí. ¿Ya? Eso era teoría insatisfactoria. Después hay la pregunta de cómo hacer pruning de redes neuronales. ¿Ya? Una pregunta de todos los días. ¿Ya? O sea, tú dices, tengo mi red, ¿qué le hago? ¿Cómo es si quiero buscar algo para mejorarla y mejorar computacionalmente sin perder la accuracy? Hay varias maneras, ¿ya? Y acá solo le voy a decir el nombre. Hay como manera que mira la varianza durante un batch, cuando tomo varias aleatorizaciones y cada uno de entreno, miro la varianza de cuánto cambia los valores de cada capa de mi red. Eso puede ser que si varía mucho, es que está distinguiendo mucho,
es mejor. Si tiene, uno puede verlo como teoría del procesamiento de información, que mi red es como un canal que paso el señal capa por capa, y si hay más entropía en alguna parte de la red, esta parte es importante. Si hay menos entropía, es peor. ¿Ya? Eso, y después hay como otros pasos que dice si mi canal, mi peso de una entrada del W después de entrenar es cerca de, lejos de cero, eso lo tengo, lo mantengo. Si es cerca de cero, quizás no es tan importante, igual era casi cero. ¿Ya? Así que no lo sumo y lo boto. Bueno, y después acá hay varias maneras basado en la red y basado en los datos. Y después hay, uno hace el clustering de si hay una red convolucional, y hay unos parámetros que son alrededor de una región, son muy similares, lo reemplazo por el promedio, o si tomo el grafo de mi red, intento simplificar el grafo de la red aplicando sparsification del grafo. O si no, uno mira la loss function, la función f y la función objetivo. Hay una distancia entre estas dos, y la distancia entre f y la función objetivo se llama loss function. Y si la loss function, su derivada parcial respecto a uno de los pesos en mi red, es muy larga, significa que ese peso es importante. Si la derivada parcial, cuando cambia ese peso, la loss function no le importa, puede borrar ese peso. ¿Ya? Entonces, como que puede depender de la derivada de la loss function parcial respecto a cada peso. Bueno, y entonces, bueno, hay muchos métodos. Ya. Ahora, lo que pasa, entonces, resumen hasta ahora es que no, es muy difícil que haya un teorema universal que me dice que siempre existe la papeleta ganadora, porque de un grafo aleatorio es muy difícil encontrar cualquier grafo como su subgrafo, con mucha probabilidad. Pero quizás no es cualquier grafo que aparece en la realidad, porque si fuese así, no habría los experimentos buenos. Entonces, debe haber más de la estructura de los datos, y entonces debe haber algo de la estructura de los datos que interactúa con la estructura de la red y se optimizan entre sí. Eso es dicho muy vago. ¿Qué podría ser esta estructura de ese tipo? Bueno, ese profesor Gunnar Carlson, que empezó a trabajar con topología de los datos, un paper de matemática, eso, Topological Data Analysis. Y la idea es la siguiente, digo, si mis datos, digo que tienen una estructura, la puedo llamar estructura si es que, por ejemplo, cuando deformo los datos con una función continua, esa sigue ahí, la puedo continuar a ver. Si cuando ya empiezo a deformarlo, ya no, mi estructura desaparece, no es invariante por deformaciones continuas, quizás eso es algo no muy robusto para mis datos, ¿ya? Entonces, esa es la hipótesis de todo eso, que debe ser invariante por deformaciones continuas. Y entonces, esa es la parte de la matemática de lo que es invariante por deformaciones continuas, que se llama topología. ¿Ya? Entonces, la idea, hay como un proceso, porque todo esto, topología, usualmente es para conjuntos continuos, ¿ya? Continuos en el sentido de física, como física del continuo, ¿ya? O sea, que son no discretos, ¿ya? Entonces, para conjuntos continuos, lo que hago es, por ejemplo, contar el número de agujeros. Si tiene un pequeño camino, por ejemplo, un agujero con borde de dimensión 1, sería que tengo un camino en mi conjunto, como una dona, en un camino en la dona, y no se puede deformar hacia el camino trivial, ¿ya? No lo puedo contraer hacia un punto sin salirme de la dona, ¿ya? Entonces eso dice que hay un agujero ahí en la dona, ¿ya? Entonces la idea es contar el número de agujeros, que puede ser de dimensión 1, 2, cualquiera, ¿ya? Y es como la clase de equivalencia por deformación continua se llama homotopía, y si hago un poco más de clase de cociente un poco más, me da homología.
Y esos son términos que o conocen o no es importante porque no es como crucial entender todo de lo que digo, ¿ya? Después, para conjuntos discretos, le puedo asociarle triangulitos. Conecto los puntos y asocio unos triangulitos asociados. Y esos triangulitos puedo decidir de llenarlo o no llenarlo. Y me da como algún conjunto continuo asociado al conjunto discreto. Muy arbitrario puede ser, pero en el final habrá como algo que me dice que debe ser resistente a la perturbación, a perturbar un poco el método. Bueno, pero si una vez que tengo uno de esos dos puntos 1, 2, después hago un espacio vectorial cuya base son la clase de equivalencia de caminos a menos de deformación, ¿ya? Entonces eso se llama el grupo de homología, ¿ya? Porque después los caminos lo puedo, si tengo un primer camino y un otro segundo camino que lo toca, podría percorrer los dos caminos y me da una operación de grupo sobre los caminos, ¿ya? Entonces no solo es un espacio vectorial, sino también tiene una operación de composición de caminos. Bueno, por eso grupo, ¿ya? Pero interesa solo la parte de espacios vectoriales para mucho de eso. Después hay y después la otra parte lo vamos a ver ahora. Lo vamos, quizás no le pongo tantas indicaciones en una slide, fue mala idea. Entonces, empezamos un poco. Esa es la única slide donde habrá estas fórmulas y después la pueden olvidar. Entonces, primero, eso es el típico ejemplo, ¿no? El A lo puedo deformar por continuidad y me queda un circulito, porque cualquier camino que se vaya por estos pedazos de la en realidad o se podría ya deformar al camino que solo hace o sea, ¿cómo puedo decir? Digamos, lo que quería decir con esa figura es que el A corresponde, la letra A corresponde a un circulito desde el punto de vista de la topología, porque los dos pies de la A podían retraerse y quedarme solo el triangulito arriba, y eso es como un círculo a menos de deformarlo un poco, y el B es como dos circulitos. Lo único que cuenta es el número de agujeros en la letra, ¿ya? Según el punto de vista de la estructura topológica. Y acá tengo esta curva azul y la curva roja son equivalentes porque las dos hacen un giro del centro. Si la figura es un rectángulo menos un disco, esos dos de acá son equivalentes, el rojo y el azul, y estos dos no son equivalentes al verde porque el verde lo puedo contraer en un punto y el rojo y el azul tienen obstáculo este agujero central. Otra parte, como decía, si tengo un conjunto de datos que serían esos puntos negros, ahí pongo un pequeño entorno de estos puntos negros. Para cada pedazo de los puntos pongo un conjunto abierto del espacio ambiente. Y después le asocio una estructura combinatoria, ¿ya? Entonces, para el V2 le asocio un punto. El V1, cada uno de estos abiertos hay uno amarillo que casi no se ve abajo. Ese amarillo le asocio un punto, azul un punto, el rojo un punto, y después el conjunto rojo se intersecta con el azul, así que pongo un segmento que une el punto rojo con el punto azul. Y así siguiendo, ¿ya? Entonces, a la estructura de intersecciones de estos conjuntos corresponde un grafo o un complejo simplicial. Y entonces, defino un espacio vectorial que tiene, si tengo un complejo simplicial, puedo definir un espacio vectorial que tiene todos los simplejos de dimensión kappa por base, o sea, hago sumas formales de los simplejos que me aparecen en mi complejo simplicial. Hago estas sumas formales y después hay un operador de borde. Operador que, por ejemplo, si tomo un triángulo, acá se ve como un triángulo. Imagínense que este es un triángulo lleno. A este le asocio como borde la suma de los tres segmentos que son sus lados, ¿ya? Entonces, como que si tengo el espacio vectorial de todos los simplejos, puedo asociar un elemento que es suma de cosas de dimensión 1 menos, y hay un operador de borde, que es un operador lineal,
y el borde de un borde es nulo, ¿ya? Entonces, si tengo un disco, su borde es una curva cerrada que no tiene borde. Entonces, el borde de borde siempre es nulo en cualquier dimensión. Y uno trabaja con el kernel del operador de borde antes dividido por la imagen del operador de borde sucesivo. Y estos son clases de equivalencia módulo de formación. Ejemplo, la curva roja y la curva azul. La curva roja es cerrada, no tiene borde. Es en el kernel del operador de borde. La curva azul también. ¿Por qué son equivalentes la curva roja y la curva azul según ese criterio? Es que entre la curva roja y la curva azul hay una región y el borde de esta región es la curva roja menos la curva azul. El borde de la región intermedia entre las dos curvas es la diferencia de las dos curvas. Así que la diferencia de las dos curvas en este cociente es 0. Son equivalentes porque las dos forman juntas el borde de algo. Y ese algo es como por dónde debo... Este algo es por dónde debo cambiar mi primera curva para pegarla a la segunda curva por deformación continua. Entonces, hago el cociente de unos espacios vectoriales que teóricamente puedo definir con mi estructura topológica de ahí. Y hay algoritmos que hacen eso, ¿ya? Y después puedo hacerle un poco, ver si es robusto para perturbaciones. Entonces, lo que hace la gente es, pongo una bolita centrada en cada punto de mis datos. Estas bolitas las... ocupo el conjunto como en la parte superior acá a la derecha de la figura y forman unos conjuntos abiertos, veo sus intersecciones y basado en eso me da un conjunto que es muy similar a poner triangulitos entre los datos, solo que cuando cambio el radio de mis bolitas pasa que de repente no se intersectan mucho, de repente unas formaban como un agujero y después no forman ningún agujero. Entonces, uno crea un diagrama de persistencia del dato topológico. Y acá miren la figura, ¿ya? Primer impacto de la figura. Entonces, acá tengo mis puntos con bolitas de radio 0. Crece el radio de las bolitas. Empiezan, si se fijan, los dos puntitos arriba en la parte A. Ahí en la parte B ya forman un único blob amarillo, parte de un único blob amarillo. Así que donde antes había dos individuos que me dan, uno dice yo soy componente conexa y yo también, acá no, uno murió. O sea, quedó solo una componente conexa donde había dos. Así que estas barritas que empiezan, hay unas que ya terminan, mientras la flechita de abajo del gráfico indica cuando crece el radio. Entonces el radio empieza a crecer y entonces de repente una de estas componentes conexas sobreviven, otras mueren, y en el final queda una sola, ¿ya? El final sobrevive solo la última. En la parte E de la figura sale solo una única línea roja que sobrevive para todos los radios, que es que todo forma un blob global si el radio es muy largo, la parte amarilla. Y después de repente aparecen las cosas azules, ¿ya? Que se forma un agujero entre mis datos, que forma un agujero, el agujero largo sobrevive más, el agujero chico sobrevive menos. Y después el agujero largo ya desaparece y en el final hay solo un único blob sin ninguna estructura más, ¿ya? Entonces, cada barrita de estas corresponde a una individualidad de dato topológico y ese puedo decir cuándo nació, a qué radio nació y a qué radio murió. Y pongo acá la parte horizontal y vertical, data de nacimiento y data de muerte de cada agujero, cada componente conexa, etc. 10 minutos. Ya, pero igual carita mía. Entonces, ya, y entonces, este grafo de acá es algo que asocio a mis datos y uno puede decir, esto representa un poco cuáles partes son más robustas, si sobrevive por más radios. Ese agujero largo tiene una línea más larga, así que eso es importante. El otro es menos importante. Y puedo comparar, usualmente, por ejemplo, con la distancia de transporte o alguna distancia entre conjuntos del plano. Comparar los diagramas de persistencia.
Y después puede hacerlo también para funciones, ¿ya? Porque por un lado tenemos datos y por otro una función, que es dado por la red neuronal, ¿no? Entonces, para una función, acá tengo una función desde R hacia R, el gráfico de una función. Y entonces miro, ¿qué es la primera fórmula de la diapositiva? Miro el subconjunto de nivel, donde la función es más chica que un valor. Ese conjunto de nivel, de repente, primero es casi todo, después empieza a achicarse, se divide en dos, se crea topología. Entonces ahí ahora son dos en vez que uno. Después bajo, entre el valor que creo que es a 3 y a 2, ¿ya? Entre los últimos dos valores. Uno desaparece, la conexión es inestable, lo siento, desaparece, y de nuevo tengo mi diagrama de persistencia de los conjuntos de nivel de la función, y esto se ocupa para definir superficies, ya esa teoría de Morse, que nadie estaba pensando en nada de datos en el momento que se... O sea, creo, no sé a qué pensaba la gente que... Pero es implausible que pensaban a ocuparlo para clasificar redes neuronales, seguro. Entonces, y lo que hacen es, para describir una superficie rara en un espacio, considero una coordenada. Y corto mi superficie según esta coordenada y veo los conjuntos de corte, cuál es su forma, su topología. Y puedo hacer de nuevo el diagrama de persistencia, y ese diagrama de persistencia me indica la forma del manifold, ¿ya? Es una cosa de topología diferencial, ¿ya? Bueno, entonces hay ese artículo de Bruel-Gabrielson que dice, quizás una manera de verificar si una red es bastante rica o se pasa bien con los datos es ver si sus diagramas de persistencia de la función y de los datos son parecidos. Entonces puede ser que un loss function bien robusto puede ser que sea dado por el diagrama de persistencia. Entonces, por explorar cuál es el cambio de complejidad entre una red y el lottery ticket y su pruning. ¿Cómo cambia la complejidad? Puede que sea hay que ver. Quizás la respuesta no tiene nada que ver o la respuesta tiene que ver. Y parte del diagrama de persistencia que es más fuerte, ese es lo más importante. Sería cool si variara eso, pero quizás no. Otra cosa es si mi función, cómo evolúa durante su diagrama de persistencia, la función de la red neuronal, cómo evolúa durante el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ocupar este diagrama de persistencia para comparar la información topológica de dos cosas, los datos y la red neuronal. Eso es una dirección que podría ser por explorar. Ok. Ahí, terminé. Entonces, ahora un resumen, más decir un par de cosas más que con Hans y Felipe todavía no estudiamos en profundidad, pero será la próxima cosa también que mirar, ¿ya? Entonces, primero les acuerdo, en la parte 1, en la parte 2 del talk, había demostrar que ese lottery ticket muy universal, sin hacer el doble de número de capas, no funciona, ¿ya? O quizás funciona, pero el ancho de hacer una cota para cuánto ancho debo ponerle para aproximar sin poner muchas más capas. Primer tipo de pregunta, o ver cuál es si hay alguna, el próximo paso es ver si hay algún requerimiento sobre los datos, es decir, si los datos tienen la estructura X, entonces en ese caso hay una garantía de poder encontrar el lottery ticket. Después, una manera de estructurar esto, de decir qué estructura tienen los datos, podría ser basada en el número de agujeros robustos, persistentes entre los datos. Entonces, verificar si hay algo de eso que experimentalmente puede hacer sentido. ¿Ya? Y después, aparte de esto, hay otras ideas y direcciones de experimentos que explorar, y que sería, más allá del lottery ticket,
lo que falta es el punto temporal, ¿ya? Si yo estoy aprendiendo eso, ¿ya? Continuar a estudiar, ya, de hecho es un juego de palabras, ¿ya? Si yo estoy estudiando la teoría del lottery ticket, de repente, mientras estudio, tengo nueva información. Con la nueva información, mejoro mi entendimiento de lo que estoy estudiando. Eso las redes neuronales no siempre lo hacen, ¿ya? Entonces hay lo que se llama olvido catastrófico. Entonces yo te sigo dando datos para entrenar y parece que unos datos cancelan la información de los datos precedentes. Y no se sabe bien, parece que no se sabe completamente por qué se olvida y cómo evitar que las redes olviden el pasado por haber aprendido algo nuevo. ¿Ya? Después hay el knowledge distillation, que de nuevo entra el lado temporal del entrenamiento, ¿ya? En el knowledge distillation uno piensa, quizás ya pasé harto tiempo y entrené varias redes, por ejemplo, una que desde varios puntos de vista estudian los mismos datos. ¿Cómo hacer un resumen de todas estas juntas? ¿Ya? O cómo, si puedo entrenar un teacher, una red muy poderosa y que costó harto entrenar, si esta me puede ayudar para poder después rápidamente entrenar una red chica que puedo ocupar en mi celular. ¿Ya? Eso es el teacher student. Y después hay el aprendizaje continuo, que más o menos he dicho, que es como que tú debes, si te doy nuevos datos, optimiza en base mientras sumo datos. ¿Ya? Es algo que pasa en optimización también harto, es como que uno optimiza online, ¿no? Y un poco eso para redes, o sea, sumar datos y continuar a optimizar. Y después hay otra parte que son los bottleneck principles, que dice que es un estudio de cómo durante el aprendizaje hay las redes, una red, primero una red memoriza y después empieza a sacar información y quedar solo lo más importante, ¿ya? Hay una manera de cuantificar esto y está verificado experimentalmente, ¿ya? Todo esto de la parte 3 son resultados que por ahora son bastante, no conozco toda la literatura, pero parece que olvidan cuál es la estructura de los datos y de la red. O sea, habría que intentar con los primeros pasos, hacer unos primeros pasos para ver algo de la estructura de los datos y de la red que importan, para no intentar hacer un teorema universal que quizás no existe, buscando un unicornio que no existe. ¿Ya? Entonces, quizás algo de la estructura de los datos, ponerlo como hipótesis, ayuda para avanzar en eso. ¿Ya? Bueno, un aplauso. Una pregunta. Que probablemente no sabré responder. Cuando uno tiene una red y logra encontrar una subred harto más chica que aproxima todavía bien a la función, después de eso, para que sea lo que tiene que ocurrir que si uno la vuelve a entrenar con la misma inicialización, aprende. Sí. La segunda parte, dado que yo ya encontré la primera, ¿ocurre fácil o no? Tú estás diciendo, si mi red al final del entrenamiento ya borré unos pesos y ahora su red ya aproxima bien la función, ¿será cierto que partiendo con las inicializaciones iniciales vuelvo a lo mismo? Bueno, yo creo que usualmente esto pasa en los experimentos, pero no sabría, hay mucho. De hecho, hay un artículo, olvidé de mencionar, que hay un artículo reciente de Frankel y colaboradores que dice como algo de tipo, gente, dejen de experimentar tanto con estas redes de lottery tickets sin intentar hacer que el resultado sea comparable con sus colegas, porque cada uno tiene su manera de experimentar sus datos, su manera de hacer pruning, y no hay uniformidad y es difícil compararlos, ¿ya? Entonces, yo sé que en uno de los resultados aparece y en otros no sabrían saber decir en general
Hans, ¿tú sabes? No sé. Experimentalmente funciona, o sea, no es directo, pero con las precauciones típicas de un entrenamiento, una red da. O sea, la primera parte es la más difícil, la otra... Sí, sin duda, sin duda. Ahora el tema también es para qué redes. Eso ya es otro vídeo que tiene que ver con la complejidad de entrar en la red tercera. Online, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Es que no. En el chat quizás hay algo escrito. Sí, desde hace tiempo, por eso. Rarísimo los No sé de qué se... Eso fue en otro momento, en otro momento. Bueno, si hay alguna otra pregunta, igual si no, le pueden preguntar después a Mircha. Sí. Offline. Se apareció un poquito. Apareció una pregunta. Ah, sí. Bueno, lo pueden contactar de todas maneras por email o ahorita después offline. Entonces, un aplauso final. El próximo semestre, ¿no? Ya para el va a haber más. Sí,